Escuchen. No busquen villanos con cicatrices o voces de película. El hombre que destruyó mi vida no me gritó ni una sola vez. Al contrario, me hablaba en susurros mientras me servía una copa de vino después de que mi último novio me dejara encerrada en el baño. Marcos siempre estaba ahí, el primero en llegar, el último en irse, el único que sabía exactamente qué palabras usar para que yo me sintiera pequeña, incapaz y aterrorizada del mundo exterior. Creí que tenía una maldición con los hombres. Uno era un adicto, otro un violento, el siguiente un mentiroso patológico. Y en cada caída, los brazos de Marcos eran mi única red de seguridad. Solo yo te entiendo, Valeria, me decía. Solo yo puedo soportar tus tormentas. Y yo le creía. Dios mío, ¿cómo le creía? Me aferraba a él como un náufrago a una piedra, sin darme cuenta de que la piedra era la que me estaba hundiendo. Pero la verdad no llegó con una explicación, sino con un descuido. Un mensaje olvidado en una pantalla que no debía ver. En ese segundo, el rompecabezas de 10 años se armó en mi cabeza. No eran coincidencias. No era mala suerte. Cada hombre tóxico en mi cama había sido una pieza colocada estratégicamente por él. Marcos no era mi salvador. Era el que encendía la cerilla y luego se ponía el uniforme de bombero para que yo le diera las gracias por rescatarme de las cenizas. Me pasé una década huyendo de incendios, sin saber que el pirómano dormía en mi cuarto de invitados. Hoy les voy a contar cómo aprendí a distinguir el amor de la domesticación y cómo logré escapar del hombre que me amaba tanto que decidió que yo no podía existir sin su permiso. Si te gustan las historias reales y quieres apoyarnos, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando verdades. Estamos en Madrid. Hace apenas 2 años. El calor de julio se sentía como una mano pesada sobre el cuello. Estábamos en una terraza cerca de la Plaza Mayor. Yo acababa de romper con aquel músico desastroso, Diego, y mis manos todavía temblaban un poco al sostener la copa de vino. Marcos estaba sentado frente a mí. Me miraba con esa calma que solo él posee. Una calma que yo confundía con paz. Él no decía, te lo dije, aunque tenía todos los motivos del mundo. En lugar de eso, deslizó una servilleta hacia mí para que secara una gota de condensación que resbalaba por mi vaso. Sabes que siempre estaré aquí, Valeria, dijo con voz suave. Eres demasiado valiosa para que estos tipos te desarmen así. Necesitas a alguien que entienda tu fuego, no a alguien que intente apagarlo con alcohol o mentiras. Yo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Marcos había estado ahí desde el instituto. Él fue quien me ayudó con los exámenes de química, el que me recogió cuando mi primer coche se averió en mitad de la nada, el que conocía el nombre de mi perro de la infancia y la fecha exacta
en la que dejé de hablarle a mi padre. Por cierto, continuó él, cambiando el tono de forma magistral. Un colega del estudio de arquitectura va a venir en un rato. Se llama Santi. Es brillante, un poco callado, pero tiene una sensibilidad que rara vez he visto en un hombre. Pensé que te vendría bien hablar con alguien que no sea un desastre total. Sonreí por primera vez en toda la tarde. Qué suerte tenía de tener a Marcos. Él filtraba el mundo por mí. O eso creía yo. En ese momento vi a un hombre cruzar la calle. Caminaba con una seguridad que rayaba en la arrogancia, ajustándose una chaqueta que costaba más que mi alquiler. Es él, susurró Marcos, y noté un destello extraño en sus ojos. No era alegría, era algo más parecido a la satisfacción del que termina de armar una trampa y ve que la presa se acerca al cebo. Santi llegó y se sentó. En menos de 10 minutos me di cuenta de que era encantador. Y en menos de 20 me di cuenta de que su mirada era demasiado intensa, demasiado errática. Marcos se excusó para ir al baño, dejándonos solos. Marcos me ha hablado mucho de ti, dijo Santi, inclinándose hacia adelante. Dice que eres una mujer que necesita protección, pero que siempre elige el peligro. Sentí un escalofrío. ¿Protección? Yo no necesitaba protección, necesitaba estabilidad. Pero las palabras de Santi, aunque toscas, se sentían como un reto. Marcos volvió y puso una mano sobre el hombro de Santi, como un hermano mayor, mientras me lanzaba una mirada de complicidad. Lo que yo no sabía era que Marcos había conocido a Santi en un grupo de terapia para hombres con problemas de control de ira. Lo sabía perfectamente. Sabía que Santi había perdido su última licencia por un altercado violento, pero para mí, Santi era simplemente el amigo brillante de Marcos. La noche avanzó. Fuimos a otro bar, luego a otro. Yo me sentía observada, no por los hombres en el lugar, sino por Marcos. Cada vez que Santi decía algo fuera de lugar o mostraba un rastro de su verdadera naturaleza agresiva, Marcos intervenía con una broma, suavizando las aristas, haciendo que lo inaceptable pareciera un simple carácter fuerte. ¿Estás bien, Vale?, me preguntó Marcos mientras Santi pedía más copas en la barra. No lo sé. Es un poco intenso, respondí, ajustándome el bolso, sintiendo ganas de irme a casa. Es la pasión, Valeria. Tú siempre te quejas de que los hombres hoy en día son tibios. Él no lo es. Pero oye, si te sientes incómoda, dímelo. Sabes que puedo sacarte de aquí en un segundo. Tú siempre estarás a salvo conmigo. A salvo conmigo.
Esa era su frase ancla. La lanzaba cada vez que el agua empezaba a subir. Y yo, como una náufraga agradecida, me aferraba a ella sin ver el barco que él mismo había hundido previamente. Salimos del local a las 3 de la mañana. El aire de la noche era seco. Santi se ofreció a llevarme, pero su forma de caminar ya no era segura, era errática. El alcohol había quitado la máscara de arquitecto brillante. No creo que sea buena idea, Santi, dije, retrocediendo un paso. Él me agarró del brazo. No fue un gesto cariñoso. Fue un apretón que dejó una marca roja que descubriría a la mañana siguiente. Vamos, nena, no seas así. Marcos dijo que te gustaba que tomaran la iniciativa. Me quedé helada. Miré a Marcos. Él estaba a 3 metros, apoyado contra una farola, fumando con una parsimonia irritante. No se movió, no intervino, solo observó. Esperó el momento exacto en que el miedo se reflejara en mis pupilas. Solo cuando yo dije, Santi, suéltame, me haces daño, Marcos se activó. Caminó hacia nosotros. Puso una mano firme en el pecho de Santi y con una voz de autoridad calmada lo apartó. Ya basta, amigo. Te has pasado de la raya. Vete a casa en un taxi. Yo me encargo de ella. Santi murmuró algo. Lanzó una mirada de odio que no entendí en ese momento, porque ahora sé que era odio hacia la traición de Marcos, no hacia mí. Y se alejó tambaleándose. Me quedé temblando en la acera. Marcos se quitó su chaqueta y me la puso sobre los hombros. No me preguntó si estaba bien. Simplemente me abrazó. Lo siento mucho, Valeria. Pensé que era diferente. Me equivoqué con él. Siento tanto haberte expuesto a esto. Ven, te llevo a casa. No te dejaré sola esta noche. Y mientras caminábamos hacia su coche, sentí una gratitud inmensa, una gratitud tóxica que me nublaba el juicio. Pensaba, menos mal que tengo a Marcos. El mundo está lleno de monstruos como Santi, pero Marcos es mi escudo. No podía ver que el escudo era el que afilaba las espadas de los monstruos. Esa noche, mientras él me preparaba un té en mi cocina y se quedaba sentado en el sofá hasta que me quedé dormida, yo me sentía la mujer más afortunada por tener un amigo tan fiel. No sabía que estaba presenciando una obra de teatro magistral. Cada error de Marcos al presentarme a alguien era un cálculo milimétrico. Él no quería que yo fuera feliz. Él quería que yo tuviera miedo, porque el miedo me mantenía cerca de él. El miedo me hacía creer que solo sus manos eran seguras. Duerme, Vale, me susurró antes de apagar la luz del salón. Mañana será un día mejor. Yo me quedo aquí, vigilando.
y cumplió su promesa. Se quedó hasta que logró que todos los demás se fueran. ¿Alguna vez han sentido que su instinto trata de gritarles, pero la voz de otra persona es más fuerte? Así fue mi otoño en Madrid. Cada vez que intentaba alejarme de la sombra de Marcos, él encontraba una manera de proyectarla sobre cada hombre que cruzaba mi camino. Recuerdo a Rafael. Era un arquitecto paisajista que conocí en una exposición en el Retiro. Tenía las manos llenas de tierra y una risa que no pedía permiso. Por un momento sentí que el aire volvía a mis pulmones, pero entonces apareció Marcos. «¿Rafael?», preguntó Marcos una tarde, mientras me ayudaba a colgar unos cuadros en mi salón. Se detuvo, con el martillo en la mano, y me miró con una mueca de preocupación fingida. «Sí, lo conozco de oídas. Es agradable. Pero, Valeria, ¿no te parece un poco plano? No tiene profundidad. Es el tipo de hombre que te dejará cuando las cosas se pongan difíciles, porque no sabe lidiar con la complejidad de una mujer como tú». Sus palabras eran como pequeñas gotas de ácido sobre un lienzo. Al principio no se nota, pero luego el agujero empieza a crecer. Plano, sin profundidad. De repente, las risas de Rafael me parecieron ruidosas y su optimismo me resultó sospechoso. Una noche, Rafael me invitó a cenar. Estábamos en un pequeño restaurante en Malasaña. Él hablaba de sus proyectos, de cómo quería llenar la ciudad de jardines verticales. Yo intentaba escucharlo, pero en mi mente resonaba la voz de Marcos. Te dejará cuando las cosas se pongan difíciles. Miré a Rafael y vi a un extraño. Me sentí culpable por no disfrutar de su compañía. A mitad de la cena, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. ¿Todo bien? Me encontré con alguien que conoce a tu jardinero. Ten cuidado, parece que tiene deudas pendientes. Solo quería que lo supieras. Disfruta tu cena, si puedes. Mi apetito desapareció de inmediato. Dejé el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que cortó la conversación. Rafael me miró preocupado. Intentó tocar mi mano, pero yo la retiré como si él fuera fuego. ¿Pasa algo, Valeria?, preguntó él. No, solo me duele la cabeza. Necesito irme. Mentí. En realidad, necesitaba llamar a Marcos. Necesitaba que él me confirmara que el mundo volvía a ser un lugar peligroso y que solo él tenía el mapa de las minas terrestres. Salí del restaurante casi corriendo. Me subí a un taxi y antes de cerrar la puerta ya estaba marcando el número de Marcos. Él contestó al segundo tono, como si estuviera esperando con el teléfono en la mano. Valeria, estás agitada. ¿Qué ha pasado?
Su voz era un bálsamo, una mezcla de preocupación y autoridad que me hacía sentir como una niña pequeña. ¿Te ha hecho algo ese tipo? No, Marcos. Solo, ¿qué es eso de las deudas? ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar. No quería arruinar tu noche, pero mi lealtad es contigo, no con un desconocido que acaba de aparecer. Escucha, no llores. Voy para tu casa. He comprado una botella de ese vino que te gusta. Llegaré en 15 minutos. Y así era siempre. Él creaba el incendio y luego aparecía con el uniforme de bombero, listo para salvarme de las llamas que él mismo había avivado con sus susurros. Cuando llegué a mi portal, él ya estaba allí, apoyado en su coche, con la bolsa del supermercado en una mano y los brazos abiertos. Me derrumbé en su pecho. El olor de su colonia era lo único que me resultaba familiar en un mundo que él se encargaba de volver hostil. Subimos a mi piso. Él se movía por mi cocina con una confianza que me asustaba, pero que en ese momento agradecía. Abrió el vino, sirvió 2 copas y se sentó a mi lado en el sofá. Sabes que siempre te lo digo, Vale, comenzó, pasando su brazo por encima de mis hombros. Eres demasiado ingenua. Crees que todo el mundo tiene tu buen corazón, pero este mundo está lleno de lobos disfrazados de arquitectos, de músicos, de artistas. Solo buscan una mujer brillante de la que alimentarse. ¿Por qué no puedo encontrar a alguien normal, Marcos? Sollocé. ¿Qué hay de malo en mí? No hay nada malo en ti. El problema es que buscas en los lugares equivocados. Buscas fuera cuando la respuesta está más cerca de lo que crees. Pero no te presiones. Yo estoy aquí. Yo no tengo deudas, no tengo secretos violentos, no tengo otra agenda que cuidarte. Esa frase, la respuesta está más cerca de lo que crees. Era un anzuelo. Lo lanzaba con cuidado, esperando que yo mordiera. Pero yo todavía lo veía como a un hermano, como a ese ancla inamovible. Semanas después, Marcos me presentó a otro amigo. Se llamaba Óscar. Era un tipo con un pasado oscuro, alguien que acababa de salir de una relación tormentosa y buscaba redención. Marcos me lo vendió como un alma herida que necesitaba a alguien como yo para sanar. Él ha sufrido mucho, Valeria. Tú eres la única que tiene la paciencia para entenderlo, me dijo mientras caminábamos por la Castellana. Y yo, en mi afán de ser especial, de ser la salvadora que Marcos decía que yo era, caí en la trampa. Óscar era inestable, celoso y manipulador, pero cada vez que yo intentaba dejarlo, Marcos intervenía. No lo abandones ahora, Vale. Está en un momento crítico. Si te vas, se hundirá.
Tienes que ser fuerte. Yo te apoyaré a ti mientras tú lo apoyas a él. Era un círculo vicioso perfecto. Marcos me empujaba hacia hombres que me desgastaban emocionalmente y luego me ofrecía su hombro para que yo pudiera llorar por el desgaste que él mismo había provocado. Me mantenía agotada, vacía de energía, para que yo no tuviera fuerzas para cuestionar sus motivos. Una noche, Óscar perdió los papeles en un bar. Gritó, rompió un vaso y me acusó de mirar a otro hombre. Me fui a casa llorando, encerrándome con llave. El teléfono empezó a sonar. No era Óscar pidiendo perdón, era Marcos. He oído lo que ha pasado. Estoy abajo, Valeria. Ábreme. No quiero ver a nadie, Marcos. Por favor. No soy nadie. Soy yo. No voy a dejar que pases por esto sola. Ábreme o llamaré a la policía para que tiren la puerta porque estoy preocupado por tu seguridad. Su preocupación se sentía como una amenaza envuelta en papel de regalo. Abrí la puerta. Él entró, me rodeó con sus brazos y me dejó llorar en su hombro durante horas. «¿Ves?», susurró en mi oído. «Todos te fallan. Todos te hacen daño. Solo yo me quedo. Solo yo sé cómo cuidarte». En ese momento, en la oscuridad de mi salón, con el sonido de los coches pasando por la calle, empecé a sentir miedo. Pero no era miedo a Óscar, ni a los hombres extraños del mundo. Era un miedo sutil, una punzada en la nuca al darme cuenta de que Marcos disfrutaba de mis lágrimas. Vi su reflejo en el espejo del pasillo mientras me abrazaba. Tenía los ojos cerrados, pero no había dolor en su rostro. Había una sonrisa leve, casi imperceptible. La sonrisa de un coleccionista que acaba de recuperar una pieza que intentó escapar de su vitrina. «¿Marcos?», pregunté, separándome un poco. «Sí, pequeña». «¿Cómo sabías lo de Óscar? ¿Cómo supiste tan rápido lo que pasó en el bar?». El silencio que siguió duró una eternidad. El aire en la habitación parecía haberse vuelto sólido. Él no parpadeó. Su sonrisa no desapareció. Simplemente se transformó en algo más serio, más protector. «Tengo mis fuentes, Valeria. Me preocupo por ti lo suficiente como para vigilar tus pasos cuando yo no puedo estar ahí. ¿Te molesta que te proteja?». No supe qué responder. El agradecimiento y el terror se libraban una batalla en mi pecho. Por primera vez, la palabra seguridad empezó a sonar como cárcel. Él se levantó, fue a la cocina y empezó a lavar las copas de vino que habíamos usado. El sonido del agua corriendo era lo único que llenaba el vacío.
Yo me quedé sentada en el sofá, mirando mis manos, preguntándome en qué momento había dejado de ser la dueña de mi propia vida para convertirme en un personaje de su guión. Mañana vamos a ir a ver una casa de campo, dijo él desde la cocina, sin mirarme. Necesitas salir de Madrid, de este ambiente tóxico. He organizado todo. No acepto un no por respuesta. Te vendrá bien el aire puro y mi compañía, sin distracciones. El pánico me recorrió la espalda. Sin distracciones. Eso significaba sin amigos, sin teléfono, sin nadie que pudiera ver a través de su máscara. Pero mis labios, traidores, solo pudieron articular una palabra. Gracias, Marcos. Hay una forma de soledad que no tiene que ver con la ausencia de personas, sino con la presencia absoluta de una sola. Para finales de aquel otoño, mi mundo se había encogido hasta el tamaño de la sombra de Marcos. Lo que antes era una red de amigos, cenas en Chueca y llamadas perdidas de mi madre, se convirtió en un silencio espeso que solo él tenía permitido romper. Caminaba por mi apartamento como una extraña. Movía los objetos, cambiaba los libros de sitio, pero todo se sentía vacío si Marcos no estaba allí para validar mi existencia. Me sorprendía a mí misma mirando el teléfono cada 5 minutos, esperando no un mensaje de amor, sino una instrucción. ¿Has comido? ¿Has cerrado bien la puerta? ¿Quieres que pase a verte? Aquella mañana en la casa de campo, en la sierra de Guadarrama, el viento golpeaba las ventanas con una insistencia casi personal. Marcos estaba afuera, cortando leña. Yo lo observaba a través del cristal empañado. Sus movimientos eran rítmicos, precisos. Cada golpe del hacha contra el tronco de pino resonaba en mi pecho como un recordatorio de su fuerza. Me alejé del cristal y empecé a preparar la mesa. Marcos había insistido en que dejara el móvil en el coche para desconectar de la toxicidad de la ciudad. Al principio me sentí desnuda, vulnerable, pero luego esa vulnerabilidad se transformó en un alivio perverso. Si no tenía contacto con el exterior, no había malas noticias. No había hombres que me gritara, ni jefes que me exigieran. Solo estaba Marcos. Escuché la puerta abrirse. Él entró con los brazos cargados de madera. Su rostro estaba encendido por el esfuerzo físico. Tiró los troncos junto a la chimenea y se sacudió el aserrín de la ropa. No me saludó con palabras. Se acercó. Puso sus manos frías sobre mi cuello y me atrajo hacia él en un abrazo que se sentía más como una contención que como una caricia. «Estás tensa, Valeria», murmuró mientras sus dedos presionaban la base de mi cráneo. «Sigues pensando en lo que pasó con Óscar. Tienes que soltarlo.
Él ya no puede alcanzarte aquí. Nadie puede. Asentí contra su pecho. Tenía razón, siempre la tenía. Pero una parte de mí, una astilla de duda que aún no había sido quemada, se preguntaba cómo era posible que todos mis intentos de autonomía terminaran en desastre. Recordé a Javier, aquel abogado que conocí por mi cuenta en el gimnasio. Era educado, tranquilo, parecía normal. Pero Marcos, tras una sola cena con él, me mostró fotos de sus redes sociales de hace 5 años, donde aparecía en una fiesta con gente peligrosa. Es un lobo con piel de cordero, vale, me había dicho entonces. Créeme, he visto a muchos como él en los juzgados. Solo quiere usarte para escalar socialmente. Y yo le creí. Bloqueé a Javier. Dejé de ir al gimnasio. Dejé de ir a cualquier sitio donde Marcos no pudiera vigilar quién se me acercaba. Poco a poco, mi agenda se vació de nombres, excepto el suyo. Él se convirtió en mi filtro, mi guardaespaldas, mi aire. Marcos se sentó a la mesa y comenzó a cortar el pan con un cuchillo largo y afilado. El sonido del metal contra la madera era lo único que se escuchaba en la cocina. Yo servía el guiso que habíamos preparado, pero mis manos temblaban un poco. Él lo notó. Siempre lo notaba todo. ¿Te da miedo el silencio, Valeria?, preguntó, clavando sus ojos oscuros en los míos. La gente que no puede estar en silencio es porque tiene miedo de encontrarse con sus propios errores. Pero tú no tienes de qué preocuparte. Yo ya me he hecho cargo de tus errores por ti. Hacerse cargo. Esa era la trampa. Me había convencido de que yo era incapaz de elegir bien, de juzgar el carácter de los demás, de protegerme. Me había convertido en una inválida emocional que necesitaba sus muletas para dar un solo paso. Terminamos de comer. Él se levantó para encender el fuego de la chimenea. Yo me quedé sentada observando su espalda. Era una espalda ancha, sólida. El único muro que me separaba del abismo que él mismo había pintado para mí afuera. Me sentí profundamente agradecida y profundamente aterrorizada. Era una gratitud sucia, la que siente un prisionero hacia el guardia que le trae un trozo de pan extra. De repente, Marcos se palpó los bolsillos y frunció el ceño. Me he dejado las llaves del coche en la mesa de la entrada del cobertizo. Voy a buscarlas. No te muevas de aquí. Hace frío afuera. Salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Por primera vez en horas, estaba sola. El silencio se volvió ensordecedor. Mis ojos vagaron por la habitación hasta que se posaron en su chaqueta, que había dejado colgada en el respaldo de la silla.
un impulso, una chispa de rebeldía que creía muerta, me hizo levantarme. Me acerqué a la chaqueta. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar en la garganta. Metí la mano en el bolsillo interior. No buscaba dinero ni llaves. Buscaba una prueba de que yo no estaba loca. Mis dedos rozaron algo pequeño, metálico, y un sobre de papel. Saqué el sobre. No tenía nombre. Dentro había varias fotografías impresas en papel barato. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eran fotos mías, pero no fotos que él me hubiera tomado. Eran fotos desde lejos. Yo en el mercado, yo hablando con Rafael en la terraza, yo entrando en el portal de mi casa con Óscar. En el reverso de la foto con Rafael había una nota escrita con una caligrafía que no era la de Marcos. Objetivo contactado. Procede según lo acordado. Mis pulmones se cerraron. No era solo que él me vigilara. Es que él estaba orquestando los encuentros. Los hombres peligrosos. Los tipos con pasado. Los desastres que me habían hundido. No eran accidentes. Eran empleados. O quizás conocidos a los que él les debía favores. Marcos no era mi salvador. Era el director de la obra de terror en la que yo vivía. Escuché pasos sobre la grava afuera. El sonido de las botas de Marcos se acercaba a la puerta. El pánico me paralizó un segundo, pero el instinto de supervivencia fue más rápido. Guardé las fotos en el sobre, lo metí de nuevo en su chaqueta y me senté a la mesa justo cuando el pomo de la puerta giraba. Él entró sonriendo, con las llaves tintineando en su mano. Me miró fijamente, analizando cada milímetro de mi rostro. ¿Te pasa algo, Valeria? Estás pálida. El fuego, dije con voz ronca, señalando la chimenea. El humo me ha mareado un poco. Él se acercó y puso su mano sobre mi frente. Sus dedos, antes protectores, ahora se sentían como las garras de un depredador que me mantenía inmovilizada. Es normal. El aire puro a veces marea a los que están acostumbrados al veneno de la ciudad. No te preocupes. Esta noche dormirás profundamente. Yo me ocuparé de todo. Dormirás profundamente. Esas palabras que antes me daban paz, ahora me sonaban a sentencia. Miré hacia la ventana. Fuera, la oscuridad de la sierra era total. No había luces de vecinos. No había carretera cerca. Estaba sola con él. Estaba atrapada en el refugio que él había construido sobre los escombros de mi vida. Me di cuenta de que mi dependencia no era amor, ni siquiera gratitud. Era el síndrome de una víctima
que ha olvidado cómo respirar sin pedir permiso a su captor. Y mientras él me servía otra copa de vino, con esa sonrisa de eterno amigo, supe que mi vida dependía de una sola cosa: fingir que seguía ciega hasta que encontrara el momento de correr. La cena transcurrió en un silencio que pesaba como el plomo. Cada vez que el metal de mi tenedor rozaba la cerámica del plato, el sonido me crispaba los nervios. Marcos estaba allí, frente a mí, masticando con una parsimonia que me resultaba obscena. Lo observaba bajo la luz mortecina de la lámpara de la cocina, tratando de encontrar un rastro de monstruosidad en sus facciones. Pero no había nada, solo la cara de un amigo de toda la vida. Dejó el cuchillo a un lado y se limpió las comisuras de los labios con una servilleta de tela, doblándola después con una precisión quirúrgica. Se levantó para traer la botella de vino de la encimera. En ese momento, su teléfono, que había dejado boca arriba junto a mi mano, se iluminó. Fue un segundo, una fracción de tiempo en la que el mundo se detuvo. Una notificación de una aplicación de mensajería apareció en la pantalla. El remitente era Santi, el mismo Santi que me había apretado el brazo hasta dejarme marcas, el mismo que, según Marcos, era un peligro del que debía alejarme. Oye, tío, ya pasó una semana. ¿Dónde está el resto de la transferencia? Hice exactamente lo que pediste en el bar. La asusté lo suficiente, ¿no? El aire se congeló en mis pulmones. No podía apartar la vista de aquellas palabras. Eran como clavos ardiendo entrando en mis ojos. Sentí que el estómago se me daba la vuelta. Marcos regresó a la mesa, todavía con esa sonrisa condescendiente, y notó mi rigidez. Su mirada bajó al teléfono y, con un movimiento fluido, lo tomó y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. El silencio que siguió no fue de paz, fue el silencio previo a una ejecución. Me levanté de la silla tan rápido que ésta golpeó la pared de madera detrás de mí. Mis piernas no me sostenían bien. Se sentían como si fueran de gelatina. ¿Qué era eso, Marcos? Mi voz salió como un susurro roto, apenas audible por encima del crujido del fuego en la chimenea. Él no respondió de inmediato. Se quedó de pie, con la botella de vino en la mano, mirándome con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. Suspiró, un suspiro largo y cansado, como el de un profesor que tiene que explicar una lección obvia a un alumno lento. Dejó la botella sobre la mesa con un golpe seco. Valeria, no deberías mirar cosas que no entiendes. Te hace daño, dijo dando un paso hacia mí. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra el aparador. Lo entiendo perfectamente,
Le pagaste. Le pagaste a Santi para que me asustara. Le pagaste a ese animal para que me hiciera daño. ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto durante años? Marcos se detuvo a 2 metros de mí. Su rostro cambió. La máscara de amigo eterno se desprendió, revelando algo oscuro, denso, una obsesión que debió estar allí desde que íbamos al instituto, agazapada en las sombras de sus gestos amables. Sus ojos brillaban con una intensidad febril. «Porque nadie más puede tenerte, Valeria», soltó, y su voz no tenía rastro de arrepentimiento. Era pura convicción. Mira a tu alrededor. Mira el mundo. Está lleno de tipos que solo quieren romperte, que solo buscan una piel bonita para usarla y tirarla. Yo soy el único que te valora. Yo soy el único que sabe lo frágil que eres. No soy frágil, grité, aunque mis manos no dejaban de temblar. Tú me hiciste creer que lo era. Tú preparaste cada escena, cada encuentro. Rafael, Javier, Oscar, todos eran actores en tu maldito teatro. Eran pruebas, Valeria, respondió él acercándose otro paso. Su presencia llenaba la habitación, asfixiándome. Pruebas de que el mundo exterior es un incendio constante. Yo solo soy el que te rescata de las llamas. ¿No lo ves? Si no fuera por mí, estarías perdida. Nadie te amará como yo lo hago. Nadie tiene la paciencia de reconstruirte cada vez que te rompes. Su lógica era un laberinto sin salida. Sentí una náusea profunda al darme cuenta de que él realmente creía en sus palabras. Para Marcos, el amor era una forma de asedio. Estaba convencido de que al destruir mis opciones, me estaba haciendo un favor. Me estaba salvando. De repente, se lanzó hacia mí, no para golpearme, sino para agarrarme de los hombros. Sus manos eran como grilletes. Me obligó a mirarlo a los ojos. Tú me perteneces, Valeria. Desde que tenías 15 años y llorabas porque aquel chico no te miraba. Yo estaba allí. Yo aparté a ese chico. Yo aparté a todos. He dedicado mi vida a ser tu único puerto seguro. No puedes irte ahora. No sabes cómo vivir sin mí. Forcejé, tratando de soltarme, pero su agarre era inhumano. En un movimiento desesperado, agarré una de las copas de vino de la mesa y la estampé contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose pareció sacarlo de su trance por un segundo. Aproveché esa milésima de segundo para empujarlo con todas mis fuerzas. Corrí hacia la puerta principal, pero Marcos fue más rápido. Su brazo se extendió por encima de mi hombro y cerró el pestillo antes de que yo pudiera girar el pomo. Me acorraló contra la madera fría de la puerta.
¿A dónde vas a ir, Valeria? Susurró en mi oído, y su aliento me quemó la piel. ¿Al frío? ¿A la oscuridad? No tienes llaves, no tiene teléfono, no tiene a nadie a quien llamar. Todos tus amigos han desaparecido porque yo hice que se alejaran. Estás sola, conmigo. Me quedé inmóvil, sintiendo su cuerpo contra el mío. El pánico inicial empezó a transformarse en algo más frío, más cortante. Una claridad helada me recorrió la columna. Si quería salir de allí, no podía usar la fuerza, era más fuerte. Si quería escapar, tenía que usar el arma que él mismo me había dado durante años: la vulnerabilidad. Dejé de luchar, mis hombros cayeron, empecé a sollozar, pero esta vez fue un llanto calculado, una imitación perfecta de la Valeria rota que él tanto amaba rescatar. Tienes razón, murmuré, hundiendo la cara en su pecho. Tienes razón, Marcos. Soy patética. No sé por qué intento huir si soy incapaz de cuidar de mí misma. Sentí cómo su tensión disminuía. Sus manos, antes duras, se volvieron suaves, acariciando mi pelo con una ternura que me hizo querer gritar de asco. Eso es, pequeña, dijo con voz melodiosa. No llores más. Todo está bien. Yo estoy aquí. Siempre estaré aquí. Solo tenemos que limpiar este desastre y descansar. Mañana verás las cosas de otra manera. Me soltó lentamente, convencido de que su presa había vuelto a la jaula voluntariamente. Se agachó para recoger los cristales rotos de la copa. Era el momento. Sus ojos estaban en el suelo, sus manos ocupadas. Miré hacia la mesa de la entrada. Allí, junto a su chaqueta, brillaban las llaves del coche que él creía haber dejado en el cobertizo. Me las había enseñado para jugar conmigo, para demostrarme que las tenía él. Pero en el forcejeo debieron caerse de su bolsillo. Medí la distancia. 3 metros. Marcos estaba de espaldas, recogiendo el último trozo de cristal. Marcos, dije con voz suave para mantener su atención distraída. ¿Me traes un vaso de agua? Me cuesta respirar. Claro, amor. Un segundo. En cuanto dio el primer paso hacia la cocina, me lancé. No fue una carrera, fue un salto desesperado por la supervivencia. Agarré las llaves con una mano y con la otra arranqué el pestillo de la puerta. El frío de la noche me golpeó la cara como una bofetada bendita. Escuché el grito de Marcos detrás de mí. Un rugido de rabia pura que no tenía nada de humano. No miré atrás. Corrí por la grava, sintiendo las piedras cortando mis pies descalzos, hacia el coche negro aparcado bajo los pinos.
Mis dedos torpes apretaron el mando. Las luces del coche parpadearon. Entré, cerré el seguro y arranqué el motor justo cuando Marcos golpeaba el cristal del conductor con el puño. Su rostro deformado por la locura a través del vidrio. Metí la marcha atrás y aceleré, dejando atrás la casa, el fuego y al hombre que había intentado quemar mi vida para poder ser el único en salvarme de las cenizas. Manejé durante 3 horas por carreteras secundarias, con las manos pegadas al volante como si fueran parte de la maquinaria. No encendí la radio. El único sonido era el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el eco del golpe de Marcos contra el cristal que aún resonaba en mis oídos. No regresé a Madrid. Sabía que él me esperaría allí, sentado en el rellano o hablando con el portero con esa cara de preocupación infinita que tan bien sabía fingir. Me detuve en una gasolinera automática cerca de Ávila. Bajé del coche y el frío de la madrugada me atravesó la ropa fina. Mis pies descalzos ardían al contacto con el cemento rugoso. Miré mi reflejo en el cristal de la ventanilla. Una mujer con los ojos desorbitados, despeinada, con manchas de vino en la blusa. Parecía la loca que él siempre quiso que fuera. Pero por primera vez, esa imagen no me dio vergüenza. Me dio una claridad aterradora. Abrí el maletero del coche de Marcos. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera serme útil. Encontré su maletín de cuero. Lo abrí con manos temblorosas y volqué el contenido sobre el asiento del copiloto. No solo había documentos de su estudio de arquitectura, había carpetas con mi nombre, recortes de mis redes sociales, facturas de detectives privados que yo nunca contraté. Y lo más perturbador, una lista de nombres: Rafael, Javier, Óscar, Santi y otros que ni siquiera llegué a conocer. Al lado de cada nombre, una cifra en euros y una fecha. Él no solo elegía a mis hombres, él los compraba. Compraba su agresividad, su abandono, su desprecio. Pagaba para que me rompieran el corazón de la manera más eficiente posible, asegurándose de que el único lugar donde yo pudiera buscar consuelo fuera su pecho. Marcos no era un amigo, era un traficante de miseria. Tomé su teléfono de alta gama, que todavía estaba en el coche. No tenía clave. Su arrogancia le hacía creer que nadie se atrevería a tocarlo. Comencé a grabar con mi propio dispositivo cada pantalla, cada mensaje, cada transferencia bancaria. Mis dedos se movían rápido, impulsados por una rabia fría que sustituía al miedo. Guardé los archivos en una nube privada a la que él no tenía acceso. Cuando terminé,
arrojé su teléfono al fondo de un contenedor de basura. Entré en el coche y conduje hacia la costa, hacia Alicante, donde una antigua tía abuela tenía una casa vacía frente al mar. Necesitaba el horizonte. Necesitaba ver algo que no tuviera límites, algo que Marcos no pudiera controlar con sus hilos invisibles. Pasé las primeras semanas en un silencio absoluto. Cambié la cerradura de la casa el mismo día que llegué. Bloqueé su número. Borré mis redes sociales. Cambié de tarjeta bancaria. Pero el verdadero trabajo no era físico. Era mental. Cada vez que algo salía mal, un grifo que goteaba, un pinchazo en la rueda del coche, mi primer impulso era llamarlo. Marcos sabría qué hacer, decía la voz programada en mi cabeza. Me obligaba a detenerme. Me sentaba en el suelo de la cocina y respiraba hasta que la urgencia pasaba. Aprendí a usar herramientas, a leer mapas, a gestionar mis miedos sin que un salvador me sostuviera la mano. El aislamiento se convirtió en mi santuario. Descubrí que el vacío que sentía no era falta de amor, sino el espacio que él había despejado a la fuerza para ocuparlo solo él. Un mes después, recibí un sobre por debajo de la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía elegante y angulosa. No lo abrí. Sabía lo que diría. Valeria, estás confundida. Vuelve a casa. Te perdono por haberte ido. Lo quemé en la chimenea mientras observaba cómo las llamas consumían sus palabras. Sus mentiras ya no tenían oxígeno aquí. Entendí que la mayor trampa de Marcos no fue presentarme a hombres tóxicos. Fue hacerme creer que el mundo entero era una amenaza y que él era la única excepción. Me había vendido un seguro de vida mientras él mismo era el veneno. Fui a la comisaría de Alicante con los archivos que había extraído de su maletín y su teléfono. El inspector que me atendió, un hombre llamado Saúl con ojos cansados, revisó las pruebas en silencio. No hubo drama, ni música de tensión, solo el sonido del ratón haciendo clic y el crujido de los papeles. Esto es acoso organizado, señorita, dijo Saúl quitándose las gafas. Y extorsión. Ha pagado a delincuentes con antecedentes para coaccionar a una persona. Tenemos suficiente para una orden de alejamiento inmediata y para abrir un proceso penal. Al salir de la comisaría, el sol de la tarde me deslumbró. Caminé por el paseo marítimo, sintiendo el peso de los últimos 10 años cayendo de mis hombros como una capa vieja y pesada. No sentía alegría, sentía una paz fría. La libertad, descubrí, no es una fiesta. Es el derecho hasta estar sola sin tener miedo del silencio. Regresé a la casa
y me miré en el espejo. Ya no buscaba la validación de nadie en mis facciones. No necesitaba que Marcos me dijera que era brillante, ni que Rafael me dijera que era hermosa, ni que Óscar me dijera que era su salvadora. Solo necesitaba ser Valeria, una mujer que, tras años de incendios provocados, había aprendido finalmente a ser su propia lluvia. Ahora les cuento esto, amigas, no para que sientan lástima, sino para que miren bien a quienes tienen al lado. El peligro no siempre viene de quien te grita o quien te golpea. A veces el peligro más letal es el que te trae una copa de vino. Te abraza fuerte y te susurra que el mundo es un lugar oscuro, mientras él mismo se encarga de apagar todas las luces. He vendido el coche de Marcos. He donado su ropa. He borrado su nombre de mis contactos, de mi memoria y de mi futuro. El proceso judicial será largo y él intentará usar su encanto para convencer a los jueces de que soy una mujer inestable. Pero ya no importa, porque ahora sé que la soledad no es un vacío que hay que llenar con cualquiera. Es un espacio sagrado que hay que proteger de los salvadores que solo saben amar las cenizas. Miro el mar desde mi balcón. El horizonte es recto, limpio, sin trampas. Respiro hondo. El aire no sabe a miedo, sabe a mí.